¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Has sentido terror o temor de algo o de alguien? ¿Has experimentado alguna sensación de ansiedad, alguna aflicción, algún problema por el cual no has podido dormir y sientes que te hundes más y que eso te está consumiendo? ¿Algo que te hace temblar, que no te hace estar tranquilo, en paz? ¿Algo que no has podido vencer? Eso se llama miedo, se llama temor. La palabra de Dios tiene la respuesta para este tipo de sensaciones y solamente Dios es el que nos puede ayudar a vencer. Yo te invito a que permanezcas conmigo y vayamos a la palabra de nuestro Dios para saber cuál es el consejo al respecto. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque nos permites abrir tu santo libro y meditar. Dios, quiero rogarte que seas tú nuestro maestro, que seas el que nos asistas, que nos guíes y nos des entendimiento, Señor, para saber cómo actuar ante estas situaciones de miedo, de terror que suceden muchas veces en nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 56, versículo 3. Es un versículo muy corto, pequeño, pero poderoso en la palabra. Fíjate cómo dice: el día que temo, yo en ti confío. Es el Salmo 56, 3. Nuevamente lo repito: en el día que temo, yo en ti confío. Y hay otra versión que me gustaría también leer para tener un mayor entendimiento al respecto. Dice así: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El rey David fue un poeta, fue un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor, y cada suceso, cada situación que vivía, él lo que hacía como consecuencia de todo ello era escribir estos salmos que tenemos nosotros en el centro de la palabra de Dios. Y lejos de ser versos o poesía meramente, o situaciones hipotéticas, producto de su imaginación, o que provienen de la ciencia ficción, eran y son producto de su experiencia personal. Es el Espíritu Santo el que le llevó a escribir estas notas para que nosotros podamos ser edificados en este tiempo y poder ser consolados. Damos gracias a Dios por el libro de los Salmos, porque es un bálsamo cuando estamos pasando por situaciones difíciles. De modo que este salmo fue escrito por el rey David en los momentos muy terribles de su vida. Dice la Escritura que él estaba cautivo, él estaba preso, él estaba bajo el dominio de los filisteos. Él fue secuestrado prácticamente, fue privado de su libertad, y estando ante el rey de Gad, él tuvo miedo. La Escritura nos dice en 1 Samuel capítulo 21, 12, que David dijo con sus propias palabras varias frases, pero dice la Escritura: tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y ya para que la palabra de Dios diga que tuvo gran temor, es que realmente David estaba aterrorizado, tenía un miedo profundo. El rey de Israel, el rey que iba a ser el hombre guerrero, el hombre que conquistara a muchos enemigos, estaba pasando por una situación difícil. Sin embargo, él va a Dios, ora y le pide misericordia, le pide que le ayude ante sus enemigos. Y es por eso que dentro de toda esa oración surge este versículo 3: en el día que temo, yo en ti confío. Surge como un himno de esperanza. Yo quiero que analicemos por unos minutos lo que dice este versículo. Lo voy a dividir en 3 partes. Y piensa en la primera parte. Dice, en el día. ¿A qué se referirá con el día? No se está señalando que se trate del día lunes o del día miércoles o tal vez del viernes. En el día, a la luz de la palabra de Dios, se refiere a un periodo de tiempo, a un momento que puede durar
un día, varios días, meses o hasta años. Es un periodo de tiempo difícil. Es un periodo de tiempo donde una persona pasa por el desierto, pasa por aflicción o por pruebas o situaciones muy adversas. No se refiere a las 24 horas del día. En otra parte de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando acerca de la armadura del cristiano, dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. En el día malo, aquí lo describe como el día malo. ¿Qué es lo que sucede en esa etapa, en esa época de la vida de todo hombre? Hay aflicción, hay dolor, pero también, sobre todo, hay miedo, hay temor. Puede significar que esto sea producto de una enfermedad, puede ser producto de un problema familiar, tal vez un hijo rebelde o un hijo que se ha ido de casa, o un esposo o esposa que es infiel y el cónyuge tiene miedo de qué va a suceder. Puede ser tal vez un tiempo donde te hayas quedado sin trabajo, o que se levante algún enemigo, algún vecino que te quiera hacer daño, o cualquier otro tipo de persona, o simplemente circunstancias que a veces desconocemos. Temor al día de mañana. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a hacer para poder enfrentar esta deuda económica? Tantos miedos y temores que muchas veces tenemos. O el simple hecho de emprender un negocio, no saber lo que va a suceder, si realmente vamos a tener éxito en esa situación que hemos emprendido. ¿Sabes una cosa? No sabemos cuándo vendrá ese día, el día malo. Lo que sí nos advierte la palabra de Dios, que todos pasaremos por una etapa, si no es que hemos pasado o estás pasando en este momento, tú que me estás viendo, por el día malo. El Salmo en su segunda parte nos habla acerca del temor. Dice: en el día que temo. Todos hemos experimentado el miedo, pero ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Hay una definición que me gustaría que escucharas y poderla entender para asimilar un poco esta cuestión. Temor es la emoción ante reconocidas fuentes de peligro que se caracterizan con una sensación tonal de desagrado. En otras palabras, son circunstancias que nos producen emociones que nos afectan. No me gusta lo que está pasando, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y no entiendo lo que está pasando alrededor, pero me está causando estragos. Temor o miedo, todos lo hemos experimentado alguna vez. Recuerdo hace muchos años que viniendo por la autopista, venía yo con mi esposa, teníamos un Volkswagen Sedán y el auto ya era antiguo, no tenía buenas llantas y veníamos bajo la lluvia, y mi imprudencia fue acelerar un poco más de lo debido, rebasar un poco el límite de velocidad. Recuerdo que quería llegar pronto a casa, y viniendo por el carril de alta velocidad, en un momento perdí el control del vehículo porque el vehículo empezó a dar vueltas y vueltas sobre la autopista. En ese momento cerré los ojos y solamente clamé: Dios mío, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Fue lo único que pude yo decir. Venía con mi esposa y no sé cómo terminaron las cosas, pero llegamos hasta el carril de baja velocidad en sentido contrario a los autos. Gracias a Dios no pasó nada, pero el miedo que sentí en esos instantes y aún después de pasar, pues hasta me temblaban los pies. Son pocas las veces que he sentido esa sensación. Por eso, al hablar de miedo o de temor, hablamos de esa emoción ante reconocidas fuentes de peligro, que se caracteriza por una sensación tonal de desagrado, de desaliento. Ese es el temor. Me preguntarás si tuve miedo. Sí, sí tuve miedo. ¿Y cuántos de los que estamos ahorita no hemos tenido miedo? Miedo de entrar al quirófano, miedo de presentarnos ante una autoridad, miedo de ir a solicitar un trabajo, miedo o en el caso de enfrentar a un enemigo.
Todos hemos experimentado el temor, el miedo. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos nosotros que entender que tenemos que confiar en el Señor. Y esa es la última parte que quiero que pongamos atención en el versículo. En el día que temo, yo en ti confío. Al final del versículo tenemos el antídoto, tenemos la respuesta ante los temores. Echa un vistazo a tu corazón y ve qué tipo de temores. Quiera que sea tu temor o tu miedo, debes tú aprender a confiar en Dios. Este versículo nos lleva y nos reta a confiar en el día malo en el Señor. Y la confianza que debemos nosotros hacer o realizar en relación al Señor es esa que debe de ser total. Llama la atención que el versículo dice, yo en ti confío. ¿Por qué no decir en otras palabras, en el día que temo, en ti confío? ¿Sabes por qué? Porque la gramática espiritual de Dios nos hace y pone énfasis en cosas que parecieran redundantes. Y aquí el Señor determinó poner yo en ti confío. Como que David está diciendo, no sé los demás, pero yo, mi persona, determino el día de hoy confiar con todo mi corazón en el Señor. En estos momentos tan difíciles, que no he podido dormir, no he podido descansar, no he podido tener paz, en el Señor determino que voy a agarrarme de Él y voy a confiar en mi Dios. Voy a confiar en el Señor. Es por eso que dice aquí la palabra, yo en ti confío. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El único que te puede ayudar y el único que te sostiene para darte libertad ante esos temores, cualquier temor que sea, porque a veces no puedes dormir, porque a veces ni siquiera pruebas alimento por estar pensando en lo que puede suceder el día de mañana. Dijo el Señor Jesucristo, ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? No te afanes por el día de mañana, dice el Señor Jesús. Y es lo que debemos de entender. Y debemos nosotros aprender a confiar, a depositar nuestra fe en el Señor y el problema, la situación, cualquiera que sea. Tal vez han sido mucho tiempo en que tú has pasado por enfermedad o por situaciones que te han dado miedo, que te han dado temor. Pero dice la palabra que si nosotros confiamos en el Señor, cuando nos acostemos no tendremos temor, sino que nos acostaremos a descansar y nuestro sueño será grato. No tendremos temor de pavor repentino. Y dice aún la Escritura, ni de la ruina de los impíos, ni de lo que sucede alrededor. Es tiempo de confiar en el Señor. Dice otros también confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos, nuestro Dios tendremos memoria, dice el Salmo 27. Y es que este versículo nos lleva y nos reta a confiar en Dios. La enseñanza es muy clara. En el día que temo, yo en ti confío. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que aprendamos a confiar en Dios, no cuando todo esté bien, sino cuando nuestra barca empiece a naufragar. Confiar en Dios significa mirar las cosas como el Señor las mira, experimentar la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es importante, es necesario experimentar la paz de Dios en esos momentos, pues solo así podremos hacerle frente y podremos salir adelante, tomados de la mano del Señor. Es tiempo de tomarnos de Él, de sentir su fuerza, de sentir su poder sobre nuestra debilidad. Confiar en Dios nos enseña que Dios está en control de todo, de nuestra vida, de las circunstancias, del problema, de la enfermedad. Dios está en control de todo. Y si por un momento piensas en eso, vas a sentir alivio y vas a experimentar la verdadera paz de Dios. Confiar en Dios implica dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y nuestro propio entendimiento y rendirnos al plan
y a los tiempos de Dios. La conclusión de esta enseñanza es precisamente esa. Déjale todo a Dios. Experimenta la ayuda de Dios. Pídele que te fortalezca y confía plenamente en Él. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, que aunque pasen rachas de aire, de tremendas turbulencias, permanece el monte. Dios quiere, hermanos, que confiemos en el Señor. Deposita tu confianza, tu mirada en Jesús y vas a ver que las cosas serán muy diferentes. Podrás experimentar la bonanza del Señor aún en medio de la tormenta. Dios te bendiga. Siempre rendido a su voluntad. Sé que el autor de mi mañana guiándome está. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús, mi Rey eterno y mi Salvador. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Bendito Señor, te damos gracias, porque tú siempre tienes respuesta a todas nuestras preguntas, a todos nuestros cuestionamientos. Y Señor, una de las cosas que experimentamos como hombres es el tener miedo, el temor. Y a veces no es tanto en las personas, probablemente en las circunstancias, o tal vez no encontramos respuesta, pero sí experimentamos el temor, el miedo. Señor, ayúdanos a que todos esos temores, confiando en ti, se disipen. Señor, que nuestro corazón pueda rendirse a ti y solamente fiar en lo que tú dices en tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza de esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, nos vemos pronto, te mando un abrazo. Hasta luego.